Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta hora de estudio bíblico. Que Dios los bendiga grandemente. Y bueno, en tanto algunos hermanos van reportando su sintonía a este tiempo de estudio bíblico, voy a orar, empezar orando, poniendo todo en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre eterno, muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por la oportunidad maravillosa de abocarnos al estudio de tu palabra. Señor, pedimos, Señor, que nuestras bases sean sólidas, sean fuertes, Señor. Tu palabra dice, Señor, que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina. Una y otra vez volvían a la doctrina, una y otra vez volvían a la doctrina. Señor, para que la doctrina santa, pura, Señor, sana, Señor, llenara toda su mente, su corazón, su espíritu, y sus vidas pudieran regirse por esa sana enseñanza. Oramos para que en esta noche el que ha inspirado la palabra, el Espíritu Santo, sea nuestro guía y sea nuestro maestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Thais, Dios la bendiga. Liliana y Carlitos, Dios los bendiga grandemente. Qué bueno. Bueno, hemos estado estudiando en lo que creemos y hemos estado estudiando que la palabra de Dios es inspirada, y por ser inspirada es la palabra que sale de la boca de Dios, inerrante e infalible, y que esta palabra nos enseña quién es Dios, lo que nosotros podemos saber de Dios. Y en la Biblia tenemos una autorrevelación de Dios. Para conocer a Dios necesitamos que sea Dios quien se revele. De otra manera no es posible. Y Dios ha decidido revelarse a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Es a través de la Biblia donde Dios se nos autorrevela. Y en esta autorrevelación de Dios, maravillosamente Dios nos dice que Él es un Dios único, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, único, no hay otro como Él, no hay otro como Él, de tal manera que por eso dice que cuando se presentó a Moisés lo hizo en fuego, para que no hicieran ninguna imagen de Él, porque ¿quién podría hacer una imagen semejante al Altísimo, verdad? Es único y precioso. Pero a la vez que Dios se revela como Dios único, también nos revela un misterio, que este Dios único es coexistente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas coexisten en ese Dios verdadero. No es que se manifiesta, porque es un error decir que Dios se manifiesta de tres formas diferentes, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Eso es un error porque en el bautismo vemos a los tres separadamente. Vemos a Jesús entrando al agua, vemos al Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, posándose sobre Jesús. Ya Juan el Bautista había sido advertido: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Y se abren los cielos y se oye la voz del Padre Celestial que dice: este es mi Hijo, a él oíd. Y en el monte de la transfiguración también aparece el Padre y diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y le dice a Pedro y a Jacobo y a Juan: a él oíd. Entonces vemos que no es que este Dios se manifiesta en tres personas. En este Dios coexisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para el gran plan y propósito que es la salvación suya y la mía, la salvación de nuestra alma. De tal manera que el Padre puede enviar al Hijo para que el Hijo muera por nosotros y lleve nuestros pecados. Leticia, Dios la bendiga.
un gran abrazo de parte de todos nosotros, que Dios le esté dando mucha fortaleza a usted y a su papá en estos momentos. Y estamos todos orando constantemente por don Franklin, gloria al Señor, y por usted para que la fortalezca. Entonces decíamos, ¿verdad?, que este Dios que coexiste en tres personas para nuestra salvación, porque el Padre envía, el Hijo dice yo voy, está bien Padre, y da su vida y derrama su sangre preciosa por nosotros, y el Hijo dice resucita, se levanta de la muerte, se sienta a la diestra del Padre y dice mi Padre y yo les enviaremos el Espíritu Santo para que no queden huérfanos. Entonces ese es el gran misterio, ¿verdad? Pero ¿cómo eso no es razonable? Dicen muchos, como los testigos de Jehová, que no creen en la Trinidad, como los mormones que no creen en la Trinidad. Entonces, ¿cómo? Esto no es posible, dicen muchos, no es razonable. Bueno, también nos dicen no son razonables los milagros, pero más bien no sería razonable creer en un Dios que no puede hacer milagros. O sea, los milagros son razonables desde el punto de vista que Dios puede hacer lo que a Él le place. Y la Trinidad es razonable desde el punto de vista que se está Dios autodescribiendo y Él es un Dios infinito, que si usted y yo lo comprendemos deja de ser Dios, que si usted y yo lo comprendemos a cabalidad deja de ser Dios. Entonces, lo que vemos a través de toda la Biblia es esa autorrevelación de un Dios coexistente en tres personas. Y vimos la semana pasada cómo títulos, ¿verdad?, que tiene el Padre, actividades que hace el Padre, las asume el Hijo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Hijo asume cosas que son prerrogativas únicas de Dios, que ningún ser humano puede atribuírselas, ¿verdad? Porque sería considerado blasfemo, pero Jesús, el Hijo de Dios, se atribuye a sí mismo, toma estas prerrogativas que solo Dios Padre las puede hacer, Él las asume, porque de esa manera se ve que el Padre es Dios y que el Hijo también es Dios. Y vemos aquí pasajes como donde Dios se presenta como el Salvador, y en el Nuevo Testamento Jesús es el Salvador, en el Antiguo Testamento el Señor dice Jehová es mi pastor, y en el Nuevo Testamento dice yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquel versículo maravilloso, ¿verdad?, donde Felipe parece que Felipe el apresurado y Tomás el incrédulo entran en acción. Tomás, bueno, Señor, ya muéstranos el camino y nos basta. Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios Padre si no es a través de mí. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Y donde también interrumpe Felipe y dice, bueno, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo tengo de estar hablando contigo y no me conoces, no sabes que quien me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos, uno en esencia, ¿verdad? O sea, coexisten en la divinidad las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? En esta noche vamos a ver cómo el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se presenta como Dios. Acuérdense qué decía la profecía acerca de Jesús. En el libro de Isaías decía que se llamará su nombre admirable, que nacerá de una virgen, y que se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y que también decía la profecía acerca de Jesús en Isaías, que nacería y su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces vamos a ver cómo Jesús en toda la escritura, en el Nuevo Testamento,
se presenta como Dios, con el mismo poder y autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque es la segunda persona de la Trinidad, que es divina, la segunda persona divina de la Trinidad, que lleva todos los atributos, todo el poder, toda la esencia que también tiene el Padre. Entonces podríamos comenzar con Juan 1.1 en esta noche. Juan 1.1, porque es a la Biblia donde vamos, ¿verdad? A la Biblia. Aquí no vale tanto lo que este servidor diga, sino lo que dice la Biblia. Juan 1.1. Juan 1.1 dice así. Espero que ya lo tenga. José Joaquín, Dios lo bendiga. Y si está Alice por ahí también, bendiciones, ¿verdad? Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo. El Verbo se refiere a Jesucristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Entonces vemos la segunda persona de la Trinidad. En el principio, y nótese que la palabra en el principio, Marielo, Dios la bendiga. En el principio es la misma palabra que aparece en Génesis 1.1 cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí intencionalmente el Espíritu Santo pone estas mismas palabras en Juan para decir en el principio. ¿Cuál principio? El de Génesis 1.1 cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice en el principio era el Verbo. O sea, ya desde el principio del mundo, desde el principio de la creación, ahí estaba el Verbo, ahí estaba la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad. Solo que no había tomado cuerpo humano, ¿verdad? Como lo hizo al nacer de María la Virgen. Pero ya en el principio de la creación era el Verbo, ya ahí estaba la segunda persona de la Trinidad. Y el Verbo era con Dios, vea, estaba a la par de Dios. Estaba a la par de Dios en el principio. Y si usted se va a Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y ahora aquí nos dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que las tres personas divinas desde antes de la creación del mundo estaban. Estaba el Padre creando, estaba el Espíritu, dice, el Espíritu se movía. Y aquí nos dice que el Verbo, que es la segunda persona de la Trinidad, que después se conocería como el Hijo, ¿verdad? El Verbo estaba con Dios, o sea, la Trinidad completa estaba antes de la fundación del mundo. Dice, y el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, y el Verbo era Dios. ¡Wow! ¿Verdad? Ahí es donde decimos, no es contrario a la razón, porque cuando hablamos de Dios, cualquier cosa sobrenatural y que no entendamos es razonable porque estamos hablando de Dios, así que no es contrario a la razón, pero es superior a la razón. La razón, ¿verdad? No puede alcanzar esa profundidad y es donde nos postramos ante la evidencia bíblica y la abrazamos con fe y decimos creo, ¿verdad? Entonces en el principio era el Verbo, ahí estaba la segunda persona de la Trinidad, que luego se llamaría el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y estaba el Espíritu moviéndose también sobre la faz de las aguas. Este Verbo estaba con Dios, pero también este Verbo era Dios, y Dios con mayúscula. O sea, ahí claramente nos habla que la segunda persona de la Trinidad también es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero en tres personas divinas. Ese es el dogma de la Trinidad, y los católicos lo enseñan muy bien. Dicho sea de paso, los católicos lo definen, lo defienden muy bien, ¿verdad? Dice, hablando del Verbo, el verso 2, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, era en el principio con Dios. Vuelve a decir, allá en el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, el Verbo ya en el principio era con Dios, estaba con Dios, ¿verdad? Y luego nos dice, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas,
o sea, por el Verbo, por Jesús, por la segunda persona de la Trinidad. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y oiga qué lindo, hablando de Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermana Ilse, Dios la bendiga. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál luz? Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Santo Dios, a mí hasta que se me eriza la piel, ¿verdad? Qué tremendo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, o sea, ya era en el principio con Dios Padre, la segunda persona de la Trinidad. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Ve qué tremendo. Entonces, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Ahí estamos usted y yo, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Oiga, aquel Verbo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, aquel Verbo, fue hecho carne, se encarnó, ¿verdad? Usando como instrumento para ello a María la Virgen, ¿verdad? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y oiga qué lindo lo que decía Juan. Juan el Bautista dice, dio testimonio a él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, ahí ya esta revelación del apóstol Juan es tremenda, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que cada vez hay más traducciones bíblicas, y yo me voy a desaparecer por un momentito para coger una versión de la Biblia. Muy bien, aquí estoy. Ustedes saben que cada vez se hacen más avances en la traducción de la Biblia, ¿verdad? Se encuentran textos todavía más cercanos a los originales. Si teníamos un texto un Evangelio de San Juan del año 200 después de Cristo, apenas a 200 años, se consideraba muy fidedigno, porque estaba muy cerca a los originales que ya no existen. Pero luego aparecen evangelios del Evangelio de San Juan del año 125 antes de Cristo, el año 100, del año 90 antes de Cristo, o sea, cerquiticos a Cristo mismo. Y entonces se hacen avances en la traducción, se puede traducir un poco mejor, ¿verdad? Más cercano. ¿Por qué digo esto? Porque el verso 18, 1:18, es un texto que no se tradujo de la forma que se debía de haber traducido. No que esté mal, pero ahorita les voy a leer cuál es la interpretación correcta del griego. Yo no soy experto en griego, sin embargo, algo conozco y algo estudié de griego. Y cuando estaba cursando griego, una de las tareas que se me asignó fue, recuerdo, traducir el primer capítulo de San Juan directamente del griego.
y sin ninguna Biblia a la mano, solamente el griego. Y cuando yo llegué al versículo 18, yo dije, estoy equivocado, estoy traduciendo mal, porque al traducir me di cuenta que lo que yo estaba traduciendo era muy diferente a lo que decía nuestra Reina Valera. Y entonces yo dije, no, yo debo estar equivocado. ¿Cuál fue la sorpresa cuando fui a buscar traducciones más recientes como la Nueva Versión Internacional y estaba exactamente como yo lo estaba traduciendo? Entonces no estaba equivocado. Y es porque el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, está diciendo que el Hijo de Dios estaba en el seno del Padre desde la eternidad, ¿verdad? Él le ha dado a conocer. Tremendo, nosotros lo leemos y tremendo, ¿verdad? No vemos ningún problema. A Dios nadie lo vio jamás, correcto, y el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, estaba en el seno del Padre y es el que le da a conocer, ¿verdad? Pero, es tremendo cuando uno va al griego, encuentra que hay una diferencia increíble y es lo que a mí me asustó, porque cuando yo lo empecé a traducir yo dije, caramba, pero este versículo, por ejemplo, para hablar con un testigo de Jehová que niega la divinidad de Jesús, está más tremendo que el que siempre usamos, que es Juan 1:1. Porque, digamos, la Nueva Versión Internacional, que para mí es la traducción más correcta de este texto, dice así. Voy a leerle en la Reina Valera otra vez. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero escuche cuál sería la mejor traducción. A Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios. Aquí en la Reina Valera dice, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero la correcta interpretación sería, a Dios nadie lo ha visto nunca, el unigénito Hijo que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Yo no sé si muy posiblemente el texto que tenía Casiodoro Reina en ese momento no era un texto tan cercano a los originales como tenemos ahora, y quizás por esa razón en su mayor intento de traducirlo lo tradujo de esta forma, que no afecta en nada a la santa doctrina de Dios, pero que es más conciso, más fuerte, reafirmando la divinidad de Cristo, como está en la Nueva Versión Internacional y otras versiones más modernas. Está igual como se lo estoy leyendo aquí. Es, a Dios nadie le ha visto nunca, pero el unigénito, que es Dios, oiga qué tremendo, el unigénito, o sea, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, con mayúscula, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, uno podría ya cerrar la Biblia, uno podría quedarse tranquilo y uno podría decir definitivamente la Biblia enseña que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios. Y luego veremos que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque ya con solo estos dos textos, Juan 1:1, pero sobre todo este versículo 18, con la traducción moderna, que es la más cercana a los originales, nos dice claramente, ¿verdad?, que a Dios Padre nadie le vio, pero que el Hijo, el unigénito Hijo, que es Dios, es la interpretación correcta, que es Dios, y Dios con mayúscula, que vive en íntima unión con el Padre, le ha dado a conocer. Entonces el Padre es Dios y aquí claramente nos dice, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y es un Dios coexistente en tres personas, el milagro de la Trinidad. Toda la evidencia bíblica nos enseña esto. Los hombres han querido torcer la escritura, cambiar la escritura, como nos dice aquí José Joaquín, ¿verdad? La única Biblia que es diferente a todas, ¿verdad? Porque es no se le debería llamar ni siquiera Biblia, que es la de los testigos de Jehová.
él ha torcido, ¿verdad? Los versículos, pone Dios con minúscula, en Juan 1.1 pone Dios con minúscula y hace un montón de cosas para poder ellos enseñar que el Hijo no es Dios, pero toda la evidencia bíblica. Y en esto es de las cosas con las cuales los cristianos evangélicos concordamos en doctrina con los católicos, ¿verdad? Es uno de los puntos teológicos en los cuales concordamos, estamos totalmente 100% de acuerdo, ¿verdad? En que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no hay tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. El misterio que muchos tratan mejor de enseñarlo de otra forma, de alterar la Biblia, la Escritura y todo para enseñar algo que sea más creíble, más razonable. Pero es que la revelación de Dios es razonablemente superior a la razón, porque estamos hablando de Dios, ¿verdad? Entonces, el Hijo es Dios, ¿verdad? Entonces, este Juan 1.18 es tremendo. Siempre digo que gracias a Dios por los incrédulos y por las personas que les cuesta creer, porque estas personas cuando creen abrazan la fe de una manera tan fuerte como la incredulidad que tenían antes o mayor. Y estas personas incrédulas, cuando ellos presentan las razones que les impide creer, es bueno porque nos hace pensar. Y gracias a Dios porque entre los discípulos que el Señor escogió, entre los apóstoles, escogió un incrédulo. Usted y yo no lo hubiéramos escogido, ¿verdad? Pero escogió un incrédulo, Tomás. Qué persona más incrédula era Tomás, ¿verdad? Entonces vamos a Juan 20 y qué bueno, ¿verdad? Que aparece un incrédulo, porque entonces este incrédulo llega a creer y este incrédulo tiene que ver cosas muy tangibles para poder creer. Y eso es bueno, ¿verdad? Para nuestra fe. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 24. Voy a leer desde el verso 19 para que entendamos el contexto en el que se está desarrollando la enseñanza. Juan capítulo 20, versículo 19. Oiga qué hermoso. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, domingo, estando cerradas las puertas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, o sea, habían crucificado al Señor Jesús y ellos estaban con miedo de que los buscaran a ellos y los mataran por ser seguidores de Jesús, estaban en un aposento cerrados con llave, metidos ahí con gran temor, ¿verdad? Entonces vea, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. ¿Cómo vino Jesús? Si estaba cerrado, atravesó las puertas, ¿verdad? Vino Jesús resucitado, atravesó las puertas y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos para que no dudaran, ¿verdad? Las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Quizás alguno de nosotros nos hubiera dado un infarto, ¿verdad? Viendo que el maestro había muerto y que ahora aparece resucitado y todo cerrado, ¿verdad? Con gran miedo que vengan los judíos a atraparlo. Y de un momento a otro, ¡fum!, atraviesa la pared el Señor Jesucristo y se presenta, ¿verdad? Quién sabe si nosotros lo hubiéramos aguantado, no nos da un infarto, aquella cosa tan tremenda, ¿verdad? Y Él les muestra las manos, y Él les muestra el costado, ¿verdad? Que estaba atravesado, y las manos.
Entonces Jesús, verso 21, les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Pero Tomás, qué bueno, ¿verdad? Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Se perdió Tomás. ¿Quién sabe dónde andaba Tomás, verdad? No estaba con ellos y se perdió la oportunidad de ver cómo Jesucristo atravesó la pared, ¿verdad? Y les enseñó las manos y el costado. Por eso, hermanos, no vale la pena perderse ningún culto, ¿verdad? Porque a veces cuando uno no va al culto y se deja vencer por la apatía, por el cansancio y por un montón de cosas y no va al culto, ese día se manifestó la gloria de Dios de una manera especial y se dio precisamente todas las cosas de las cuales usted estaba necesitado y no estaba ahí. Eso le pasó a Tomás. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere, oiga qué incredulidad, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en el costado, no creeré. Santo Dios. ¿Podría haber una persona más incrédula? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos esta vez estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, otra vez Shun atravesó, ¿verdad? Y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y le dijo a Tomás, o sea, el Señor no estaba presente físicamente, pero sí estaba espiritualmente cuando Tomás le dijo eso a los discípulos, ¿verdad? Y lo escuchó el Señor escucha todo, hermanos. Luego dijo a Tomás, verso 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Oh, santo Dios, póngase usted en el lugar de Tomás. Imagínese usted, después de haber usted expresado esas cosas, se aparece el Señor y le dice, venga, meta su dedo aquí y le enseña. Meta su dedo, mire, aquí el hueco que atraviesa la palma de las manos. Algunos creen que era aquí. Venga, meta el dedo, métalo de lado a lado. Y coge tu mano, como dijiste, y métela aquí en mi costado, donde me atravesaron con la lanza, métela. Ay, Señor. Entonces, verso 28, Tomás respondió, y es que es tremendo, hermanos, el testimonio de Tomás es de los más valiosos porque era incrédulo, y vemos aquí un incrédulo creyendo, ¿verdad? Un incrédulo creyendo. Entonces, verso 27, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí está, hermanos, el incrédulo Tomás haciendo dos declaraciones de la persona de Jesús. Primero le dice, Señor mío, es decir, Kyrios, la misma palabra que en el Antiguo Testamento, Kyrios es Señor en griego, y es la misma palabra Adonai que se usa para Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Y qué está haciendo aquí Tomás? Declarando, tú eres Dios. Y luego, tú eres el mismo Señor del Antiguo Testamento. Y luego, sin ninguna duda, le dice, Dios mío, Dios con mayúscula, Dios mío, ¿verdad? Dios mío. Confiesa, hace esa confesión doble, Señor mío y Dios mío. Reconoce, hermanos, la divinidad de Jesús. Reconoce que el Hijo es Dios, ¿verdad? Ahora, esta palabra, Señor mío y Dios mío, era algo que, esta frase junta, Señor mío y Dios mío,
Era algo que se le decía únicamente a Jehová en el Antiguo Testamento. Véalo conmigo en el Salmo 35:23. Salmo 35:23. Salmo 35:23. Dice así. Salmo 35:23. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. ¿Se da cuenta cómo se expresaba el salmista a Jehová? Solo a Jehová se le podía expresar de esta manera, es decir, al Padre. Dios mío y Señor mío. ¿Y qué es lo que hace Tomás? Cuando ve los huecos en las palmas y en el costado, Señor mío y Dios mío, usa la misma expresión, reconociendo que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es Dios, Dios hecho carne, ¿verdad? Ahora, el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, recalca ahí donde estábamos leyendo el testimonio de Tomás, 20:28, donde le dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Verso 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Es decir, eres un incrédulo, no tienes fe, necesitas ver antes de creer. El verdadero creyente cree antes de ver, ¿verdad? Decía San Agustín, primero creo, luego entiendo, ¿verdad? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos usted y yo en esa lista. No hemos visto a Cristo resucitado con nuestros ojos, pero hemos creído el testimonio. Y entonces observe qué lindo como termina Juan, y Juan revela cuál es el propósito que el Espíritu Santo tenía con él para escribir el Evangelio de Juan. Verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que están aquí escritas en este Evangelio, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, ¿cuál es el fin de todo el Evangelio de San Juan? ¿Y cuál es el fin de que Él nos cuente su muerte, su resurrección y cómo Tomás, el más incrédulo, le reconoce como Señor y Dios y reconoce que ha resucitado? ¿Cuál es el fin? Verso 31. Estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, o sea, la segunda persona de la Trinidad divina. Y para que creyendo, si crees, tengas vida en su nombre. Qué precioso, ¿verdad? Bueno, vamos a otro versículo sumamente fuerte, ¿verdad? Y es el versículo más claro que tiene el apóstol Pablo, aunque el apóstol Pablo en sus despedidas habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace una declaración el apóstol Pablo única sobre Jesús. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5. Dice así:
de quienes son los patriarcas, y de los cuales, de los patriarcas, según la carne, vino Cristo. Es decir, de la descendencia de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob, de todos ellos, de toda su descendencia, viene Cristo, según la carne. Dice, el cual, oiga qué declaración, por favor, ¿verdad? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No hay texto más atrevido del apóstol Pablo con respecto a Jesucristo que este texto, ¿verdad? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire, ahí no hay duda. Ahí no hay duda de que el Padre es Dios y el Hijo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pablo nos dice, viene de la descendencia de los patriarcas, Jesús. Viene de la descendencia de los patriarcas, según la carne. Pero Él es el Mesías y es, cuando dice, vino Cristo, vino el Mesías, el cual es Dios. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, veamos qué tremendo es este texto, hermanos, de Romanos 9:5, ¿verdad? Ahora, otra cosa que vemos en la Biblia es que Jesús es adorado como Dios. La palabra adoración en griego es una palabrita que suena proskuneo, adoración, que significa postrarse, y esta postración se hacía solamente ante Dios. A veces lo hacían ante los reyes, pero lo más normal era que se hiciera ante Dios, y es tirarse al piso y pegar la frente en tierra, postrado, totalmente adorando, proskuneo. Y esto solamente se hacía a Dios. Veamos 1 Corintios 14:25, para dar un ejemplo, que solo se hacía con Dios. 1 Corintios 14:25, solo a Dios se le da adoración. 1 de Corintios 14:25. Ok, 1 Corintios, dije 14:25. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, mire aquí cómo habla de adorar a Dios, pero expresa todo el sentido de la adoración, que es postrarse con el rostro al piso, adorando a Dios. Lo oculto de su corazón les es manifiesto, así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Adorará a Dios. Solo a Dios se da adoración. Y vemos esto, hermanos, cuando Pablo y Silas estaban predicando y hicieron un milagro, ¿verdad? Levantando un paralítico, y entonces la gente creía que eran dioses y decían que Pablo era Júpiter, ¿verdad? Y que Silas era Mercurio. Y entonces dice que traían toros para adorarle a ellos. Y entonces, ¿qué hicieron Pablo? No se pudieron quedar quietos, dice, rompieron sus vestiduras, quedando prácticamente en paños menores, rompieron sus vestiduras diciendo, mirad, mirad, que somos hombres, no somos dioses, solo hay un Dios verdadero, no somos dioses, somos hombres. Y este milagro que ustedes han visto, no lo hemos hecho nosotros en nuestras fuerzas, sino que por el nombre de Jesús este hombre ha recibido sanidad. ¿Y qué vemos nosotros? ¿Qué vemos nosotros en Apocalipsis? En Apocalipsis
el apóstol Juan está viendo toda esa maravilla, el Apocalipsis, y llega un momento en que viendo aquellas maravillas y ángeles y copas y bestias y el trono de Dios y al Cordero y al Padre y todo, llega un momento, y dice un ángel era el que le enseñaba todas las cosas, llega un momento en que se postró ante el ángel, a adorarle. Y dice que el ángel lo agarra del brazo, lo levanta y le dice, ¿qué estás haciendo? Adora a Dios, solo a Él. Adora a Dios, le dice el ángel. O sea, la adoración es solo para Dios. Sin embargo, vamos a ver que al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se permite adorarle, porque es Dios hecho carne. Y esto lo vemos, hermanos, imagínese usted, desde el nacimiento de Jesús, aquella criaturita, y ver hombres postrándose, reconociendo que esa criaturita es Dios, hermanos, eso es tremendo. Mateo 2:2. Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2, verso 2. Dice así, Mateo 2:2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Quiénes eran? Unos magos, ¿verdad? La Biblia no dice que eran tres. Unos magos, ¿verdad? Que venían del oriente. Y le preguntan a Herodes, el rey, imagínense, ¿verdad? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? Venimos a adorarle, hermanos. Qué tremendo, ¿ah? Estos magos eran los hombres de ciencia de esos tiempos. Ellos estudiaban la astrología, la astronomía, los astros. Ellos conocían de ciencia, de matemática, de los misterios, de las profecías de todos los pueblos. Y ellos preguntan, nosotros sabemos por el estudio que hemos hecho, que van a ser un rey porque hemos visto su estrella. Y esa estrella que ha salido indica que ha nacido un rey, que es el rey de reyes, ¿verdad? Y nosotros queremos saber dónde está para adorarle. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Y le traen, hermanos, los regalos por los que dicen, ¿verdad? Que eran tres porque trajeron incienso, oro y mirra, ¿verdad? Y entonces por eso la gente deduce que eran tres, pero no necesariamente. Y lo entregan al niño, a ese bebé, y lo adoran. Y dice que María se quedaba perpleja, ¿verdad? Y José viendo aquello que estaba sucediendo. Mateo 2:11 dice, 2:10, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Se cree, hermanos, que aquí esto fue unos 2 años después del nacimiento de Jesús. Arturo, Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Un gozo verlo por acá. Gloria al Señor. Se cree que aquí podía tener más o menos 2 años de haber nacido Jesús, porque Jesús está en un pesebre, nace en un pesebre. Aquí él está en una casa. Dice el verso 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. La palabra proscuneo, adoración, la adoración que solo pertenece a Dios. Vemos aquí dándosela a un bebé. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y puede ser adorado como Dios, ¿verdad? Dice, postrándose lo adoraron, se postraron pegando la frente en el piso y lo adoraron al niño, ¿verdad? Y le ofrecieron sus tesoros, oro, incienso y mirra. Entonces ahí vemos, hermanos, dándole
la adoración, ¿verdad? La adoración. Vamos a Hechos 7, libro de Hechos, capítulo 7. Hechos capítulo 7, y con este y otro versículo vamos terminando. Hechos capítulo 7, versos 59 y 60. Hechos 7, versos 59 y 60. Este pasaje nos recuerda el martirio de Esteban. Cómo Esteban les estaba predicando a Cristo. Y entonces, hermanos, él ve a Cristo en toda su gloria. Vea qué tremendo, hermanos. Esteban empieza a predicar, ¿verdad? Con el poder del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Empieza a dar testimonio de Jesús. Y entonces, verso 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, hermanos, a mí me estremece este pasaje. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vea qué tremendo. Al Padre en toda su gloria y a Jesús a su diestra. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra. Qué pasaje más tremendo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está el que sería el apóstol Pablo, ¿verdad? Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con Esteban? Está predicando el evangelio. Y cuando lo van a martirizar y le van a tirar esa lluvia de piedras, ¿verdad? Y empiezan a tirarle las piedras. En ese proceso de muerte, él ve que los cielos se abren. Y ya, hermanos, aunque a él le siguen golpeando las piedras, él está concentrado viendo cómo el cielo se abrió. Y ve la gloria de Dios. Y ve al Padre sentado en su trono. Y ve a Jesucristo a la diestra del Padre. Gloria al Señor. Jesús puede ser adorado. Jesús es Dios. Él puede ser adorado, hermanos. Bendito y adorado sea el Señor. Gloria a Dios. Y voy a terminar con dos versículos donde nos habla de esa unidad en propósito del Padre y el Hijo, pero donde nos lo presenta a los dos juntos, dignos de adoración. Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5:13. Vamos al libro de Apocalipsis. Y vamos a buscar el capítulo 5. Ojalá usted lo esté buscando ahí. Capítulo 5, y vamos a ver el verso 13. Vamos a leer desde el 12 para ver que viene hablando de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5, versos 12 y 13. Dice que decían a gran voz: el Cordero, o sea, Cristo, el Cordero que fue inmolado, es digno, o sea, el Cordero que fue sacrificado, es digno de tomar el poder, las riquezas
la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oiga, estas cosas solo a Dios le pertenecen. Pero aquí vemos que le pertenecen también a Cristo, el Cordero de Dios, porque es la segunda persona de la Trinidad y es Dios. Entonces vean, decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, a Dios Padre, y al Cordero, el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, a ese Dios trino, ¿verdad? Entonces, hermanos, es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Termino con un versículo, 2 de Pedro 3:18, que nos habla de la divinidad de Cristo también, y con este texto termino. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, Kyrios, lo mismo que Adonai del Antiguo Testamento, creced en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acuérdese que en el Antiguo Testamento leímos muchos versículos donde refiriéndose a Jehová dice el Señor y Salvador, mucho en los Salmos, ¿verdad? Y aquí retoma ese Adonai del Antiguo Testamento en hebreo y es Kyrios en griego y dice que significa Señor, ¿verdad? Señor, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Concluimos, hermanos, hemos podido ver entonces que en el Nuevo Testamento se afirma la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, al llamar a Jesucristo Dios y al indicar cómo Jesucristo es adorado desde que era una criaturita, ¿verdad? Y durante toda su vida y ministerio, Él es adorado y después de su resurrección es adorado y se le dirigen oraciones y alabanzas junto a Dios Padre porque es la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne. Así que, hermanos, en esto creemos. Creemos en un Dios único, coexistente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tiene todas las atribuciones y las prerrogativas y las características y las cualidades del Padre igual, y esto lo que nos muestra es la divinidad del Hijo, como dijo Jesús, el Padre y yo uno somos. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un abrazo a todos ustedes. Les esperamos el jueves a las 7 de la noche por este mismo medio para tener nuestra hora de poder, que es un tiempo de oración al Señor. Sigamos orando por nuestro hermano Franklin, gloria al Señor, hasta que su recuperación sea completa. Sigamos orando por nuestro hermano Carlos, por nuestro hermano Venus también. Sigámoslos teniendo en oración y por nuestro hermano Didier también. Mechita, Dios me la bendiga. Y también recuerde, Yami también, Dios me la bendiga, con gusto. Y recuerden también que si alguno quiere ofrendar y diezmar como parte de un culto virtual, puede encontrar el número en las páginas aquí en nuestra página de Facebook
Aparece por ahí el dibujito de un celular con el número de Simpe para que usted pueda adorar al Señor también a través de sus diezmos y ofrendas, y que la paz del Señor sea con ustedes grandemente. Bendiciones.